Clasificación O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Estamos iniciando, buenas tardes amigos, estamos iniciando este miércoles distinto, pero claro, uno dice en medio de las dificultades, la sal quiteña de Mauricio Gándara siempre va a estar presente. Bienvenido Mauricio, muchas gracias. Y el doctor Esteban Santos también por acompañarnos. El tema que les hemos propuesto, ya después veremos las reacciones del Estado ecuatoriano como tal y lo que nos está pasando, es Venezuela y lo que Ecuador ha planteado. Yo quería, Santiago me decía que es Smartmatic, la empresa que llevó el control de los votos, acaba de admitir de que hay una manipulación de los datos y que habla de 1 millón de votantes y que máximo es el 41% sería lo que se acercó en definitiva a votar. Eso deslegitimaría totalmente la elección del día domingo, pero pese a eso hay reacciones de que no hay. Así es que, doctor Gándara, ¿cómo interpretar lo que ha pasado en Venezuela primero, las reacciones que tienen y también la reacción de algunas autoridades ecuatorianas? ¿No? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a Esteban. Vea, uno ya no sabe por dónde empezar, ¿no es cierto? Porque uno no se podía haber hecho esa convocatoria sin un referéndum previo. Chávez la hizo, ¿no es cierto? Entonces, primer punto. Después, hacer un plebiscito, un referéndum, una elección, cualquier cosa, en un estado peor que un estado de sitio, pues, ¿no es cierto? En la que mueren 10, 12 personas, en que la fuerza pública enmascarada está haciendo semejantes actos terribles de represión. Y que haya pasado esta cosa que a mí como ecuatoriano me avergüenza, que el gobierno del Ecuador haya mandado, anticipadamente haya mandado para esta elección a sus observadores, con lo cual estaba legitimando el proceso. Yo escribí el sábado, o sea, un día antes de la elección, criticando esto porque es una vergüenza para el Ecuador. Pues, el Ecuador está entre los 4 o 5 países de América que se han prestado a esto, todos del famoso grupo del ALBA que resucitó solo para esta ocasión porque no habíamos oído hablar de ellos, ¿no es cierto? Y lo he dicho ya un par de veces, todo esto, la señora Espinosa, y diciendo que se asusta o que le sorprende la oposición, la violencia de la oposición, cuando la oposición es la que está recibiendo por su acto heroico bala, pues, de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no es cierto? Entonces aquí hay algo que necesita profundizarse, porque creo que aquí hay una influencia de Nicaragua, porque el secretario Mangas es de Nicaragua, ha sido parte del gobierno de Ortega y es el marido o pareja de la señora Espinosa. Esteban, más allá de esto, que claro, que puede llegar a tener una influencia, como dice el doctor Gándara, no sé, nos ubicamos en lo que, claro, Chávez, siendo Chávez, llevó al referéndum. Pero, y esta propuesta de una asamblea constituyente mixta, además, unos se eligen, otros se designan, ¿hay o no hay democracia ahí ya? ¿Podríamos decir que eso ya no tiene nada de vista de democracia? Muchísimas gracias. Un placer saludarle y siempre con Mauricio un honor poder compartir estos espacios. Yo creo que hay dos temas muy importantes que los planteado. El primero, lo que acaba de pasar con esta compañía Smartmatic. El representante legal es una compañía venezolana que termina siendo una multinacional que tiene ya su sede en Londres. Y Antonio Mujica, que es el representante de esta compañía, acaba de admitir que fueron los que entregaron más de 24,000 máquinas para este proceso electoral y que de estas máquinas tienen un sondeo previo
que por lo menos hay 1.000.000 de votos inconsistencias, pero que solo puede ser a través de una real auditoría el saber el número final. Le preguntaban los reporteros de la BBC y les decían, bueno, ¿y usted por qué no dijo esto antes y por qué no se acercó al régimen a decirle que hay estas inconsistencias? ¿Quiénes la habían contratado? Y ellos terminan diciendo, bueno, porque no creíamos que iban a verlo esto con buenos ojos. Yo personalmente veo que ellos ahora quieren salvar un nombre, salvar una reputación de una empresa antes de un compadrazgo que puedan tener con el régimen, porque esta es la compañía que ha venido manejando todos los procesos, 2004, ¿no? Efectivamente, todos los procesos electorales. ¿Desde cuándo? Desde el 2004. Y Sí, se hace un sí. estimado que se llegaron a contar más de 44 millones de votos a través de las máquinas que dio esta compañía, que ahora sí ya tiene una presencia global. Entonces, que las propias máquinas a través del representante digan que existe una manipulación. inconsistencia de por lo menos 1.000.000 de votos ya es un dato alarmante, porque no podía ser que los datos que daba la oposición venezolana, que se nos llega ni siquiera a un 10% del padrón electoral, acá dicen, esta señora Tirsa Lucena dice que existe un 41%, termina de dar esos datos y se va a dar directamente el abrazo con el señor Maduro, claramente viendo como no existe una división de poderes en Venezuela y como bien lo hacía la acotación Mauricio, nunca existió ningún observador internacional serio, ninguna institución, ningún organismo que pueda avalar estas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? No solo, en mi criterio, ya no existe una bipolaridad en Venezuela. Si bien hay una fragmentación importante, lo que estamos viendo es un régimen dictatorial que se ha sacado los guantes y que sin ningún medio está tomando estas represalias. Y creo que es lo que va a pasar, lo que vamos a conversar ahora, las nuevas detenciones de Ledesma y de Leopoldo, que son gravísimas. Y sobre todo, creo yo, la pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer la comunidad internacional? ¿Qué es lo que está pasando y cuáles deberían ser una suerte? Esperemos que el antídoto no sea peor que la enfermedad, porque siempre se habla de qué es lo que puede pasar si es que en este caso son solo los Estados Unidos, que ya hemos visto que eso no es cierto, quienes han impuesto sanciones. Canadá ya acogió como propias esas sanciones. La Unión Europea todavía no da un pronunciamiento formal, pero España y Francia ya lo ha hecho. También tenemos que México, Panamá, la misma Colombia y Perú ya han tomado una decisión de no respaldar este proceso. Lo propio Chile, lo propio Argentina, lo propio el Brasil. Somos una vez más, lamentablemente, esta minoría de países que yo creo que nos encontramos del lado equivocado de la historia y que la historia nos va a tener que juzgar por esto. Creo que era una oportunidad de oro muy esperada, no solo por los ecuatorianos, sino por la comunidad internacional, el que la Cancillería ecuatoriana enderece un rumbo. En todo este marco del diálogo político que estamos hablando y en todo este marco, ojalá de un cambio profundo y que ojalá no sea cosmético, lo que comentábamos antes de iniciar el proceso. Finalmente, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un tuit de los altos representantes del partido de gobierno dando un espaldarazo al presidente Maduro. El comunicado oficial es absolutamente escueto y lo que estamos diciendo nosotros solo avalamos cualquier proceso de paz sin decir nada más. Yo creo que eso es ocultar y eso finalmente lo que estamos haciendo es ponernos, insisto, en el lado equivocado de la historia y esto es algo que creo que ¿No se nos tendría también un proyecto político? Y este es el problema, porque estamos hablando solo de un espíritu de cuerpo. Que eso es lo que muy bien decía, por ejemplo, en el Uruguay. Aquí somos un régimen de izquierda, Chile lo propio. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que socapar lo que pueda estar pasando y lo que se considera no un régimen de izquierda, sino es un régimen dictatorial y hay que decirlo con todos los puntos sobre las is. Yo le escuchaba hace un par de días al ministro representante aquí en UNASUR hablar en otro medio de comunicación, este señor Pedro Sazome, a quien públicamente lo emplazo, ojalá podríamos tener un diálogo defendiendo lo indefendible. Defendiendo como el representante a la UNASUR. Yo siempre he intentado tener un legítimo contradictor, digo en esto, porque me gustaría que con conocimiento de causa intenten esbozar una respuesta, pero que me digan que no hubieron 16 muertos, que es la oposición de los muertos, que hubieron elecciones libres y voluntarias, sin veedores y sin participación de ninguna oposición y sin haber consultado previamente al pueblo si es que querían o no querían. Sin cumplir su propia constitución y terminando muy claro, sin que exista ninguna separación de poderes, porque antes de que se anuncien, el señor Maduro ya dijo nombres y apellidos de opositores, ustedes ya tienen una celda hablada, usted, señora fiscal general, ya tiene sus horas contadas, y dicho y hecho, eso es lo que está pasando. Eso no es un Estado democrático, y la democracia, la comunidad internacional, no puede osar permitirse esto sobre pretexto de un no intervencionismo, porque si es que es así, entonces el extremo es que yo puedo
pisotear todos los derechos humanos, puedo hacer lo que me venga en gana, y basado en este principio usted simplemente no regrese a ver. Doctor Gándara, los Estados Unidos han reaccionado muy tarde para algunos, otros dicen está haciendo lo que tiene que hacer, pero como potencia mundial, si tenía tantos datos del vicepresidente, de Diosdado Cabello, que fue presidente de la Asamblea, del propio Maduro, ¿por qué no actuar antes? ¿No atiza un poco y les da argumentos para sostenerse en el poder al gobierno de Maduro? No. Vea, porque si interviene más directamente, intervención norteamericana, como está chillando este momento Maduro, ¿no es cierto? Porque lo que han hecho es aumentarle a la lista de los 13 funcionarios, ¿no es cierto? Todavía no han adoptado una línea de sanciones de carácter general o cosa que quién sabe uno de qué. Y se preguntan por qué el negocio petrolero sigue siendo respetado, mucha gente. Y que no necesita, porque Estados Unidos hoy en día es más independiente, porque tienen el combustible del fracking, así que desde los $50 se les hace negocio, o por supervivencia nacional pueden llenar estas cuestiones. Si se adoptan medidas, deberían ser generales, o mejor dicho, con un gran consenso de América y mejor si de Europa también, que lo van a adoptar por su cuenta. Pero aquí, pues con Argentina, con Brasil, con los que ya se han pronunciado, porque los únicos que se han pronunciado para allá, y el Ecuador también, porque al mandar los delegados ya se pronunció, aunque ahora esté hablando que el principio de no intervención, de que no saben para qué nada. Los observadores envió, esa parte no habíamos tomado en cuenta en realidad. Claro, yo se lo puse yo lo dije aquí el día lunes en Radio Democracia, pero creo que ya lo puse por escrito, en el artículo que publiqué en El Universo el día sábado, sí. Pero vea esta cosa, esta falta de visión. El presidente Moreno está queriendo salir de la crisis económica. Este chico Campana, ministro de Comercio, cuestión, está diciendo vamos a celebrar o vamos a pedir un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y se alinean con los enemigos. Que tengan ponderación y piensen, pues, ¿no es cierto? ¿Usted cree que el señor Trump les va a dar siendo ellos solidarios de Maduro? Sí, pues, entonces tienen que actuar calculando las cosas, pues. Están pidiendo el tratado de libre comercio o acuerdo a libre comercio, que les prorroguen las preferencias arancelarias que se vencen, creo, en diciembre. Sí, para ingresar, sí. Y al mismo tiempo, alineados con Cuba, alineados con Maduro, alineados con Ortega, con Morales. Entonces, hay que tener síntesis, hay que calcular las cosas, si es que no. Entonces, esta sí es una cosa bien grave. Lo que el doctor Santos nos dice es, vean, aquí ya no hay un Estado de Derecho. Pues, y usted, por supuesto. usted decía, peor democracia. O sea, peor democracia. Pero y ensayar que a las sanciones que las encabeza Estados Unidos, ¿le parece? ¿No les da argumentos? De todas maneras. La verdad es que hace falta acción, ¿cierto? Hace falta acción. Y hoy en día hace falta una cuestión que creo que será más fácil y habrá que ver alguna manera de actuar sin que saboteen las elecciones los islotes del Caribe. Pues, ellos son los que impidieron por 3 o 4 votos del pronunciamiento de la OEA. ¿Cómo van a tener esos islotes como países? Como países. Pero van a decir que estamos pensando en desaparecer unos países. Claro. Esteban, ¿cómo lograr un equilibrio para salvar Venezuela? Porque realmente estamos, y yo creo que deberíamos, como política de Estado, ya no solo del gobierno, tener una posición frente. Somos los de la Carta Democrática, somos los que la Carta de Roldós en Riobamba sobre derechos humanos. O sea, el país ha tenido una tradición de comportamiento sobre eso. Y creo que con respecto a esta pregunta que es de fondo, yo rescato 2 posturas editoriales, la primera del New York Times y la segunda del seminario de The Economist.
que hablaban justamente de qué es lo que puede pasar si se escala el tema de las agresiones, las sanciones que se puedan dar en contra del régimen del señor Maduro. Por un lado, ¿qué pasa si es que yo dejo de comprar petróleo o dejo de comprar los derivados? Que es la pregunta del millón. ¿Y por qué usted sigue comercializando? Se estima que es alrededor de unos 30 millones de dólares diarios el comercio que existe entre los dos estados. Y también no es menos cierto que con ese dinero también se financian muchos de los programas sociales o tratar de comprar los alimentos y medicinas que escasean en Venezuela. Si es que se cierra ese filtro, lo que vamos a lograr es aún una exacerbación. Mayor empobrecimiento ahí. Pero, ¿a quién va a llegar esto? ¿Al venezolano gobierno, o menos oxígeno al gobierno? Entonces la pregunta que se hacían es, si tomamos nota de la historia, ¿qué es lo que pasó con Cuba? El gobierno dejó de comer bien, el gobierno dejó de estar bien alimentado, por así decirlo, ¿y qué pasó con las personas? Lo único que hicieron es que el discurso lo lograron exacerbar aún más y teníamos ya ahora sí un elemento común, porque ahora esto es una lucha en contra del imperio y yo no puedo negociar principios y soberanía y estados independientes como tal. Y eso dentro del marco de las relaciones internacionales pueden ser inclusive una visión idealista y respetable. Claro. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Y creo que en esto concuerdo, no puede ser una sanción simplemente unilateral por parte de los Estados Unidos porque se vería con esta lucha antiimperialista. Tiene que ser unos esfuerzos de la comunidad internacional. Si es que se va a hacer o no con respecto al petróleo. Yo creo que ahí sí hay que leer entre líneas. Porque por un lado, el señor Trump llegó al gobierno diciendo que va a apoyar una política extractivista y una política en torno a que nadie tope lo que se entiende como un sueño americano, como la realidad del Estado. Y bueno, el por ahí hubo que le financiaron algo. Si es que entonces, sí, porque es lo que termina pasando, porque si los Estados Unidos deja de comprar estos derivados que le cobra el crudo a Venezuela, los estados del sur, principalmente Texas, se van a ver fuertemente afectados. Y eso ya es un tema que lo afecte directamente a la economía norteamericana, por lo cual yo personalmente creo que eso no va a pasar. Se han dado reacciones unilaterales en torno a los bienes del señor Maduro y demás, pero son más un tema simbólicos, efectivamente, porque no van a tener una real cabida. Yo creo que la comunidad internacional queda debiendo en este punto. Creo que la OEA se ha demorado mucho y ha sido muy infructuoso los esfuerzos que han intentado hacer. Personalmente creo que en el Mercosur sí se va a dar ya la salida a la expulsión de Venezuela, porque tenemos ya una unanimidad de criterios que, si vemos hace 2 años, era Paraguay solo contra el mundo. Ahora es Uruguay el propio que está pidiendo esta expulsión. Entonces yo creo que de este foro internacional sí se va a dar esta realidad. Bueno, en conclusión entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Y ahí viene la opinión del New York Times. Se decían, ok, tenemos una Venezuela así dividida políticamente, la oposición que no reconoce las instituciones del Estado y el Estado, o sea, las instituciones como están gobernadas. Y piden una suerte de autodeterminación porque acaban de nombrar sus propios jueces. ¿Y qué es lo que viene siguiente? Lo siguiente es pedir un reconocimiento internacional, porque si el señor Maduro le saca a estos señores a la fuerza, ¿qué es lo que van a pedir ellos? Que la comunidad internacional, ustedes lo ayuden a nosotros. Jueces, y si nosotros no reconocemos... siga manteniendo la asamblea que fue electa y que ganó entonces, la oposición. estamos o no estamos hablando de un estado paralelo, pero después viene la parte más grave, porque estamos viendo que ya hemos sobrepasado la cifra de los 120 muertos en Venezuela. Pero todo esto, a mi criterio, van a ser juegos de niños para lo que se puede venir. Porque si yo pido un reconocimiento internacional, lo siguiente que va a ser un reconocimiento a través de un financiamiento y a través de armas. Y el momento en el que yo ya arme a una oposición, ese sí es el caldo de cultivo para que se dé una guerra civil en Venezuela. Y en este caso, yo creo que estamos teniendo, a diferencia, por ejemplo, lo que pudo haber pasado con Cuba en su momento, que estamos teniendo el país más rico en recursos naturales en toda América Latina. Entonces, el gobierno va a poder subsistir del discurso de que yo estoy siendo agredido por la comunidad internacional. El pueblo es el que se va a ver afectado y finalmente lo único que yo voy a lograr es radicalizar ese discurso. Por lo tanto, sí creo que hay que tomar mucho cuidado en cuál va a ser esta uniformidad de criterios que tiene que tener la comunidad internacional. Y por eso es que vuelvo siempre a este llamado de atención a la Cancillería ecuatoriana. Yo entiendo que en Alianza País están teniendo todas estas discusiones internas y estamos teniendo, se está moviendo. Bueno, la posición del Ecuador tiene que estar muy clara, pero cuando vemos que todavía las figuras claves de Alianza País mandan estos tweets tan incendiarios a favor del señor Maduro, yo tengo claro que existe una pugna interna. Creo que es momento ya de sincerar un discurso, no solo con un afán ideológico, decir tú eres mi amigo solo porque te autodefines de izquierda, sino entender que en Venezuela la gente se está muriendo de hambre, entender que tenemos un flujo migratorio, todos los días llegan cientos de miles de venezolanos
al Ecuador, al Perú y a Colombia, y no poder reconocer esa realidad es un sinsentido. Efectivamente, y son personas calificadas, personas preparadas, que lo único que no vinieron porque quieren, vienen porque necesitan. 18 médicos inscritos en esta semana anterior para ver si consiguen un trabajo. Correcto. Doctor Gándara, entonces, lo de Venezuela es una especie de, ¿qué? Una operación, como diría el presidente Moreno, de alta cirugía, como la corrupción en general. Y que después después impide la operación de la cirugía, claro, cuando se opone al enjuiciamiento a Glass. Pero lo mismo pasa que, digamos, están bailando, no saben para qué lado irse. Y esto de ahora, ¿no es cierto? Esto de ahora que decía, ¿qué podemos hacer? Otro diálogo, plantea el propio presidente, dice que después de que ya está, vamos a iniciar un diálogo. ¿Qué diálogo? Pero 2 años a los que se han prestado a diálogo. Hay que dejar de reconocer el bloqueo económico. Claro, vea, hay que reconocer cuál es la realidad. ¿No? Que estén proponiendo que haya un diálogo en UNASUR, esas cuestiones. Si la UNASUR mayoritariamente está por sanciones contra Maduro, pues aquí solo quedan Bolivia y el Ecuador. ¿Sí? Entonces, vea, esto es del prestigio de la nación. Si ustedes miran desde afuera, está viendo que el Ecuador está destacado internacionalmente por el apoyo a Maduro, ¿sí? Entre los 5 estados, que se prestan 5 estados, se prestan a apoyar lo que está allí, y por el escándalo del vicepresidente y de lo de Brecht. Esas son las noticias del Ecuador, ese es el prestigio del Ecuador en este momento, pues entonces, a esto es a lo que hay que reaccionar por el nombre del Ecuador. Un estado tiene que, un gobierno, tiene que representar el sentir de su pueblo, ¿no es cierto? Si usted hace una encuesta este rato en el Ecuador, si apoyamos o no apoyamos a Maduro, va a ver si asoman 10 gatos a tanto que apoyar. Maduro no pudo venir el 24 de mayo y todavía no tenía la calamidad que tiene ahora. No tenía la calamidad que tiene ahora. Así que el Estado ecuatoriano tiene que interpretar, es decir, el gobierno ecuatoriano tiene que representar el sentir de su gente. Si no estamos apareciendo, si alguno de nosotros viaja estos días, le van a preguntar todos qué hace el Ecuador apoyando a semejante King Kong que está masacrando al pueblo de allí, pues, ¿no? Pero, y esto que el doctor Santos nos dice, hay que tener cuidado y no crear que una nueva Cuba que tenga discurso y que pueda someter. Claro, aquí hay que obrar con tacto, ¿no es cierto? Entonces, el matarle, aislarle económicamente este rato a Venezuela sería matar de hambre al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene que ser una acción coordinada de la mayor parte de países. Y ojalá este rato lo de la OEA ya pudiera cambiar, ¿no es cierto? Para que se adopten medidas todavía más orgánicas, institucionales en contra. Pero allí vienen las sanciones. ¿Acaso que uno puede vivir si todo el mundo le retira a los embajadores? Si todo el mundo le dice con usted no tengo trato. Pues parezcan medidas, y así hay como ingeniarse una serie de medidas, siempre sin llegar al embargo petrolero que puede tener una creación de una nueva Cuba. Claro, entonces. Esteban, yo tengo un punto adicional, por favor. ¿Y en esto jugará algún rol Rusia? Me ganaste el comentario. Sí. Justamente a eso quería llegar. Porque ese puede ser un caldo de cultivo para que Rusia, India o China puedan ejercer una mayor presión en intereses. No nos olvidemos que en el concierto internacional, bajo una teoría realista, estamos hablando simplemente de intereses que puedan tener. Si es que se aísla de una comunidad, entre comillas, occidental a Venezuela, eso no quiere decir que van a existir potencias que quieran tener intereses dentro de Venezuela como tal. Que puedan encontrar ahí un espacio donde desarrollar sus... Y lo segundo es que yo he intentado hacer un ejercicio fuerte de ver qué resultados han tenido imposiciones por la fuerza a lo largo de la historia. Cuántos han llegado a tener paz a través de las armas sin más, una paz impuesta. Y la verdad es que todavía no logro encontrar un buen ejemplo de esto. No lo encuentro todavía. Si yo analizo lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, con cómo llegó Mandela al poder, cómo salió el apartheid, esto fue a través
de las dos lados. Por un lado el tacto, el que mencionaba Mauricio, sí, poner una presión internacional fuerte, pero no fue sino a través de una negociación directa con las élites del apartheid, Claro. con la oposición, de que se llegó a entablar una salida, Pero después una de solución negociada. de unas masacres. Y claro, unos ahí viene la capaz. pregunta, entonces, ¿cómo negociar con el diablo que quiere decir este señor Diosdado Cabello o quiere decir con puntos y comas del señor Nicolás Claro. Maduro? Lo que yo le veo, el problema es que tenemos un ejército enraizado, muy bien alimentado, que el servicio está a las órdenes del señor Maduro. Si es que no existe, o sea, si es que no vemos una fórmula de poder, la palabra es negociar una salida democrática. El problema es que personalmente creo que solo se van a seguir enraizando más las posturas. Queda el señor Zapatero en el aire, y lo que pasó con Ernesto Samper, que no nos olvidemos que es una persona que tiene sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos por al considerarse que usted fue financiado. Forma parte por, de los 13 que tienen ahora. Correcto, Venezuela, es sí, parte de ese esa listado lista. y no podía entrar a los Estados Unidos, lo hizo solo ahora como secretario general de la UNASUR por tener una credencial diplomática, pero ha sido vetado por haber sido acusado formalmente de haber sido receptor de dineros por parte de la guerrilla colombiana. Entonces, la situación, yo creería yo, en el marco, insisto, de las relaciones internacionales es sumamente delicada, porque tenemos un gobierno absolutamente radicalizado que Pero no... ya incluso Samper dice, no es presentable la constituyente de Venezuela. Estamos de acuerdo. Por eso decimos, ¿Qué ¿qué más es lo hacemos? qué es lo que termina pasando entonces? Pero el que ha contratado, al que se refiere, porque son contratados los funcionarios que están allí en la UNASUR, perdón. Sí, por supuesto, estoy de pero acuerdo. Usted lo acaba de mencionar, que querría tener un... Me encantaría Sí, poder... pero ese es empleado de San Pedro, de la misma línea Es de la San Pedro. embajada venezolana. Bueno, es del que representante representa venezolano ante la UNASUR. Yo creo Ya. que Es lo finalmente mismo. pueden existir personas que puedan tener una ideología política Ya. que es muy respetable. Y yo puedo entender principios de no intervencionismo o principios de que los pueblos tienen que ser los únicos que resuelvan sus controversias. Ahora creo que en el sistema internacional, una vez que hemos demostrado cuando hay un Estado fallido, es la comunidad internacional la que debe tiene actuar. que actuar. No tenemos que pasar por otro holocausto nazi para decir el mundo sí tenía que intervenir ahí. No podemos esperar a que se den estos crímenes atroces en contra de la humanidad, Claro. como lo vimos en África, para tener que actuar. Y lo que está pasando en Venezuela son violaciones fragantes a los derechos humanos. No existe un Estado de Derecho propiamente. Y lo que creo que estamos discutiendo ahora es cuál debería ser la mejor salida por el bien de Venezuela, de los venezolanos, no de esta cúpula que estamos todos claros tiene que salir. Ahora, las dos soluciones son, la una es yo me pongo a la mucho Duro, más agresivo, claro. mucho más duro y ensarzo la represión Con lo que yo pueda cual se da tener a través discurso. económica. Terminamos dando un discurso, yo me aferro más al poder porque tengo las armas y los Claro. $3 que puedan entrar van a entrar a mí y volvemos al ejercicio de Cuba. La otra, yo entiendo que es mucho más sensible y hasta grotesca la palabra de tratar de sentarse a negociar con un diablo. Ahora, por eso es que yo traía a colación estos ejemplos históricos como lo que pasó en Sudáfrica para demostrar que lamentablemente, para bien o para mal en democracia, o nos sentamos a conversar con las personas con las que no Para tengo reconstruir nada en... esa. Sí, pero lo que estamos pensando es un bien común. El bien común es la gente. Yo quiero solucionar este impasse. Yo estoy seguro y estoy claro que con estos Pero señores... es que 2 años han pasado dialogando, Esteban. Es que lo que quiero terminar Y con esto, Zapatero y el estamos de Papa y acuerdo todo, que estos y- han sido diálogos absolutamente efímeros que lo único que han logrado es ganarle tiempo a los Consolidar, señores. ¿verdad? Estoy de acuerdo en eso. Yo lo único que digo es, si es que a este señor se le acorrala, él sabe que no va a poder salir de las fronteras venezolanas, Ya. porque país al que pise va a ser repudiado y está la Corte Penal Internacional al acecho que, A la que ya va a está saber. demandado, ¿no? Por supuesto. Entonces, si es que yo no le doy una salida, ¿qué es lo único que va a hacer este señor? Las armas Aferrarse. y a las malas. Ya. Ese es mi miedo real y eso es lo que yo creo que está empezando a pasar ahora con la constituyente. Doctor Gándara, la UNASUR podría entonces actuar. No. Ya saben, ¿no? No. Pero es que si no actúan los No, organismos no, lo más que o le menos digo amigables, es que la señora Espinosa ha propuesto Ya. la UNASUR y repite. claro. Pero y no Si será- realmente actuaran, Ya. si no estuvieran en ese Comprometidos. estado de acefalía, no hay ni organismo directivo, no hay secretario. No, ni este rato ya ni secretario general. No hay El nada. Samper ya no está. No hay nada. Así es que. Porque la gran mayoría de todos ellos va a actuar, como usted está recordando, el Mercosur, con estas Sí, cuestiones. Ya están los peruanos, los chilenos, los colombianos. ya se han pronunciado. Todo es lo que va a servir. Ahora, es bien importante que sea una cuestión general e incluida a los Estados Unidos. Porque si se les ocurriera a los rusos y a los chinos Intervenir aprovechar ahí. de la circunstancia,
el freno de los Estados Unidos es muy importante, ¿sí? Porque tienen demasiadas palancas de comercio con la China. Ya le ve al señor Trump que les dice que no están haciendo lo suficiente en Corea del Norte con esa diplomacia tan fina del señor Trump. Sí. Entonces, pero eso es bien importante. Ahora, la China es el principal acreedor de Venezuela, igual que con el Ecuador, porque la puerta, ya está hipotecada, para que hagamos esto de entregarle todo a la China del petróleo y las preventas y todo, es de Chávez, es de Venezuela, pues, ¿no es cierto? Entonces, le repito, eso es bien importante, la presencia de los Estados Unidos. Lo que el doctor Santos nos dice es, hay que buscar una salida y sí hay que dialogar. Y yo he sido de los que protesta, de oiga, cada vez se sienta un diálogo, tiene un año más y no dura. El Papa le ha hecho el más flaco favor, o el mejor favor, a Venezuela al gobierno de Venezuela y al gobierno del Ecuador, porque ha venido de pacificador en el momento preciso, de que todos están reunidos contra Maduro, ¿no es cierto? Así es que el diálogo tiene que darse, el diálogo no tiene que necesariamente ser que nos sentamos como estamos aquí los tres conversando. No, pues hay negociadores que pueden estar reservadamente tratando, y ahí puede tener lugar lo que usted está diciendo de que le le den una salida, le den una salida. Eso se puede hacer sin necesidad de sentarse delante del aparato de televisión o de radio. Uno dice, esto llegó y la salida es esta, ¿no? Una salida así que es, que Maduro se vaya de Venezuela, pero podría irse a Cuba sin ningún problema. Eso ya es de especular, claro, ¿sí? Pues claro. O sea, si hasta las yo personalmente creo que tiene que haber una agenda. Esta agenda tiene que decir, liberación inmediata de todos los presos políticos. B, creación de un canal humanitario para que la gente pueda recibir alimentos y medicinas. Y C, elecciones libres con una presencia de observadores internacionales. A cambio de esto, pues, estamos conversando de la forma en la que estos señores puedan abandonar el poder. Básicamente, esa es una hoja de ruta que yo me lo permitiría trazar. No se trata de en democracia, si ustedes vemos lo que pasó en Colombia, son las metas que tienen que buscar. Claro. Por supuesto. Pero, miremos lo que pasó en Colombia. ¿Cuándo podíamos conversar siquiera de creer que las FARC-EP podían ser un partido político? También suena a grotesco. También suena a qué forma podíamos hacer. Lo que yo siempre personalmente preguntaba a todo el mundo cuando conversábamos justamente en estos diálogos, luego de 50 años, 5 décadas, no se pudo tener una paz a través de las armas. Con todo el Plan Colombia, con todo el ejército norteamericano y con toda una comunidad internacional. ¿Qué es lo único que se logró? Crear que efectivamente sea uno de los grupos que operan al margen de la ley más importante con los cárteles mexicanos. Lo que se está logrando ahora, con todas las falencias que tiene el proceso, es que en Colombia finalmente el grupo armado más importante que tenía la región, luego terminada la Guerra Fría, depuso sus armas. Y ahora en política, pues veremos, serán los colombianos los que espero decidan no votar los señores. Y al no votar por ellos, son así como los partidos se van extinguiendo. En Venezuela tenemos dos salidas otra vez en este momento. Por las malas, a través intervencionismo, opresión o todo lo demás, que yo creo que una presión internacional tiene que estar y tiene que ser ecuánime, tiene que ser directa y tiene que ser consensuada. Pero por otro lado, tienen que haber estos objetivos muy claros. Y por eso es que yo insisto, me permito dar esta hoja de ruta que nos permita dejar esto bien claro. Claro, que lo que dice Mauricio son unas tres metas que claro que más allá de que se vayan cumpliendo una tras otra, uno podría decir son las metas de volver a y es el reclamo generalizado de Venezuela. Hay una cosa que Esteban también nos dice y que creo que es importante. O sea, yo decía, hay un video incluso que circula de que ya uno de estos barcos grandes de los rusos venía hacia el Caribe y todo eso. Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca. Pero los Estados Unidos le ponen la flota ahí adelante y no pasan. No pasa. No. Eso es. Vea, si por cosas menores les están aplicando las sanciones a los rusos. No, esa cuestión que Chávez pidió hace tiempo que se cruce un barco. Este barco fuera de su área no puede contra la flota. Claro. La otra cosa adicional, y yo decía a Esteban con el tema del proceso de paz en Colombia, a mí lo que ahí me aterra es esto de que algunos se quedan sin juzgamiento, ¿no? Y que entonces los 50 años de los que han vivido ellos,
y en algunos casos se quedan con la plata de esos 50 años, van a quedarse medio impunes, ¿no? Y la impunidad siempre deja una vez. ¿Cómo hacemos que en Venezuela un poco toleremos también estas impunidades y le encontremos una salida? Esa es materia de la negociación, ¿no es cierto? Es materia de la negociación. Aquí se están quedando impunes todos los de la Odebrecht, que no es sino la punta, una puntita. Sí, es la cosa más pequeña. La cosa más pequeña. ¿Pero usted cree que se quedarán impunes ahí ya volviendo a eso? Pero están impunes, hasta aquí están impunes, ¿no es cierto? Bueno, pero son 60 días de... 60 días, pero ya se opuso al juzgamiento en el Congreso, pues. Ya. Claro, pues, ¿no es cierto? Yo tengo un artículo que decía, presidente o director del partido, pues, ¿no es cierto? Porque no puede como presidente decir que no se juzgue, mejor dicho, que respeta la independencia de la función judicial, y al mismo tiempo está diciendo su partido, del cual es director, que no haya el juicio político, y que digo yo que tal vez le era mejor al señor Glass aceptar el juicio político, porque ahí no hubiera habido votos para destituirle, y dijo, ya me perdonaron, el Congreso ya me juzgó. Pero le pasó lo mismo al economista Dají. El Congreso no tuvo votos para juzgarlo y el arquitecto le pidió la renuncia. Sí, vea, le acabo de decir en comentarios hace un momento exactamente lo que está usted diciendo. Aquí se está reproduciendo fielmente, como con pantógrafo, lo del caso de Dají, porque él estaba perseguido, acosado por el gasto ese fabuloso en gastos reservados que nunca había manejado un vicepresidente, además gastos reservados, esas cuestiones. El arquitecto Durán Ballén le mandó a pedir la renuncia, no se la dio. Pero con la protección de Durán Ballén salió en avioneta de Quito, del aeropuerto de Quito. Salida, ¿qué es lo que Esteban está diciendo? Hay que ayudarles. Entonces hay que darle la avioneta. Yo lo que digo, para encauzarlo otra vez al diálogo en tema Venezuela, para mí es muy importante estar muy claro en cuáles son los intereses y cuál puede ser una posición. Es un interés la justicia, sin duda. Yo creo que un interés prioritario es lo que habíamos hablado del canal humanitario, la salida de los presos. Una cosa que sí, esto que el doctor Gándara dice no es posible. Y a mí sí me preocupa lo de Rusia y su actuación. Yo creo que el concierto internacional está muy bien. Le limita, porque Rusia, como dice, nos recuerda el doctor Gándara, sí ha sido sancionado y tiene que aguantarse. Yo siempre recuerdo cuando tuve la oportunidad de entrar a Naciones Unidas en Ginebra que hay gran vasija gigantesca donada por el gobierno de China a la comunidad internacional, en esta representación de lo frágil que puede ser la comunidad internacional. Yo estoy de acuerdo en que una solución militar a gran escala de potencias está muy alejada en el horizonte. También quiero reconocer que el gobierno norteamericano en este momento no tiene precisamente un estadista y tiene a una persona que está tratando de buscar pelea por todo lado. Efectivamente, personalmente no creo que estamos ante un estadista. Y creo que en este punto lo importante es qué estamos haciendo nosotros para poder desescalar un conflicto. Y esta desescalada, a mi criterio, es en base a intereses en base a una agenda y en base a una fórmula de diálogo que venga así a través de una presión interna que estamos viviendo todos los días en la calle. Espero una presión internacional, que los estados finalmente se inseren un criterio y una postura en torno al régimen del señor Maduro, pero finalmente que espero yo no sea a través de las armas, sino que sea a través de una mesa, sean con negociadores, Esteban, sea directamente, pero sea a través de una mesa. Lo que sí se topó aquí al hablar del vicepresidente nuestro es que la Odebrecht estuvo también en Venezuela y se habla de cuánta plata se ha entregado. Ahí las delaciones también involucran al presidente Maduro, pero también se habla de China, que aquí también lo estamos hablando. ¿Pesará todo este mundillo de corrupción en América Latina también para que ellos se nieguen a salir? Si hablamos de Brasil y hablamos de Odebrecht, yo puedo rescatar de Brasil que tiene un sistema judicial que funciona. Entonces, cuando estamos hablando en democracia, el tener instituciones fuertes, independientes, es algo muy importante. Algo que personalmente creo que en el Ecuador se ha perdido y es muy importante volver a rescatarlo. Algo que sin duda alguna en Venezuela no existe y es muy importante que en una democracia, el mejor ejemplo es lo que ha pasado en los Estados Unidos,
que el señor Trump una vez más quiere imponer una sanción en contra de, directamente, en mi criterio, racista contra determinada población musulmana de determinados países, y fueron los poderes judiciales los que le detuvieron, y fueron las diferentes ramas del Estado las que le supieron frenar este establishment de un Estado que finalmente logra poder ser autosustentable en esa medida. El problema es cuando tenemos un caudillo que a su vez tiene todas las instituciones a su propio arbitrio. Tenemos estos abusos que estamos recién en este momento viendo, no porque exista una real fiscalización, sino porque entre los amigos y los compadres se empiezan a pelear, y se empiezan a soltar la basura entre los dos, y todo esto es real. Yo espero que sí se transparenten todo lo que ya sabemos que para muchos es un secreto a voces. Claro. Yo lo que espero es que sean las instituciones los que puedan finalmente juzgarlas, y que no sea sobre pretexto de una bandera o de un color de un partido el que yo quiera estar escudándome. Y en esto yo le he escuchado al presidente, que ha sido muy enfático, y esto es lo que ha desencadenado esta reacción enérgica del exmandatario. Espero que en democracia sean las instituciones las que resuelvan, y espero finalmente que sea la verdad la que prime, pero para esto tienen que darse estos procesos serios de fiscalización. Jamás va a serlo cuando sea la política la que esté por encima de lo técnico. En esta parte, ya que entramos a la parte del local, para después pedirles una última visión de Venezuela, pero en esta parte del local, Esteban quizá es en esta racionalidad, dice, esperemos que funcionen las ¿Cuáles instituciones? Pues esto es una cara aspiración, y no creo que haya sido otro el sentido de lo... Si no, además hay que reconstruirlas o construirlas. Claro, ¿no? Pero vea, primero el Contralor, que es parte del sistema. ¿Cómo fue elegido? Claro. Sí. Él, ahora sí van a pedir la auditoría de la deuda. ¿Y por qué piden solo desde el año 12? Y no desde antes. No, pues desde que empezó el gobierno, ¿cierto? Hay un montón de créditos, de cosas, de las petrochinas, de las ni sé qué cosas. Entonces, si se va a hacer la auditoría, háganla desde que empezaron, ¿no es cierto? Y que no digan que entonces desde la época de Flores, desde la independencia, de este periodo. Respondan por los 10 años. Respondan por los 10 años. Y yo le vi esta mañana al fiscal, casi totalmente, que ya había empezado, mi mujer me acuerdo que me llamó, yo estaba escribiendo algo ese momento temprano, alguna cosa de mi trabajo temprano, entonces corrí a verle, pero yo que le conocía, y fui mi muy querido amigo el Guacho Vaca, pero le vi a este hombre inteligente del fiscal y de todo, pero que podía haber dicho lo que dijo en la 10ª parte del tiempo, porque dijo al menos 5 veces en la parte que yo oí que no se va a proteger a nadie, que no se va a como defendiéndose de que se va a proteger. ¿Qué le cuesta con todos los datos que hay? Se han robado los ministros, se han robado los de al lado, los gerentes, las huestas al lado del vicepresidente. Si están las evidencias del tío, que es además socio, no es un tío cualquiera, ¿no es cierto? Es el tío de esa asociación. Incorporarle a la investigación, al proceso, ¿no es cierto? No digo que le meta preso. Pero y eso al incorporarle en la investigación... Que se le está investigando ya, pues no es que viene de testigo. Pues no tiene por qué no. Todo el mundo tiene que prestar hacerse responsable. ¿Y no cree que esto de haber ido él a dar a la indagación, a su... No, es un teatro ridículo, pues. ¿Y por qué no se fue al Congreso pleno? Entonces iba a la comisión donde están las chiquillas correístas, esas cuestiones, entonces, y limita hasta las intervenciones de los que quieran. No, pues entonces se va a ir donde los amigos, pero no donde... ¿Por qué no se fue al Congreso pleno? Tenían los votos para que no les sancionen, pero ¿qué nomás iba a salir a la luz? Pues no es cierto. ¿Usted creería que... mientras tratamos el tema de Venezuela, uno dice, todo está encadenado, ¿no? O concatenado con todo. Lo de Venezuela tiene que ver también con unas áreas de corrupción y de falta de democracia. Chávez, creo que es en Manaos, Esteban, ustedes se acuerdan. Estuvieron Chávez, Correa y Lula. Y ahí dijo un patético discurso de Chávez,
que dijo que es la compañía más honesta que les estaba allí. Yo lo he leído hace pocos días. Sí, entonces, y le estaba entregando un contrato grande. ¿Sí? Claro, y volvió por la recomendación de lo que yo le llamo en mis artículos, el principal agente de ventas de la Odebrecht se llama Lula. Entonces, y esa jorga de los tres decidieron, y ahí regresó la Odebrecht al Ecuador. Le sacaron de aquí por un contrato, regresó y le dieron 3, 4, 5 contratos. Más. ¿No es cierto? Esteban, esta parte que ha afectado y que va, no sé si es una idea mía, está íntimamente ligada la parte de desarrollo de mayor corrupción a una permanencia de un mismo grupo en el poder. Deberíamos entonces tratar el tema de la limitación del poder, estas reelecciones sucesivas y sin límite. Yo creo que es una muy buena pregunta para las ciencias políticas. El cómo hacer que exista una real división de poderes. Ya. El cómo hacer que efectivamente estos poderes que se contraponen entre sí, como estuvo ideado inicialmente una teoría de la democracia pura, para que no tengamos estos exacerbos que lamentablemente creo yo existen no solo en Ecuador, sino a nivel Latinoamérica, por contar con democracias, entre comillas, jóvenes, digo yo, desde el regreso a la democracia que hemos tenido todos los países a raíz de la década de los 70. Entonces, hemos tenido democracias que han estado supeditadas siempre al espíritu de un partido político o a grupos de poder. Lo importante es, y por eso siempre digo yo que tienen que consolidarse instituciones, pero eso de consolidarse instituciones que no sea malentendido como que el Estado tiene que crecer. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el Estado no tiene que... el rol que tiene que tener un rol bien claro y no tiene que estar inmerso en todos los negocios o en todas las actividades propias de un Estado como tal. Tiene que entenderse cuál es el rol del sector privado, del sector público, de cómo una sociedad puede englobarse. Cuando vemos finalmente que estamos un grupo enraizado una década en el poder, y fue una década de muchísima bonanza económica, sí, fruto de justamente esta alza del petróleo, que también, dicho sea de paso en paréntesis, acaba de volver a subir solo por la mera especulación de que los Estados Unidos impongan estas sanciones a Venezuela. Eso para nosotros tristemente nos beneficia. Y este es el problema insisto, en las relaciones internacionales. ¿Qué hacer entonces? En mi criterio, vuelvo a insistir siempre en los principios. ¿Y cuáles son los principios, los intereses que tenemos que tener todos? El que tengamos personas clave en las funciones del Estado que no dependan de intereses directos del poder. Esteban, se chocan con las instituciones, con los organismos internacionales que van a tomar decisiones los países en virtud también de los precios de los commodities. Yo creo que los organismos internacionales están justamente para velar por una paz internacional, para velar por esta buena convivencia entre las naciones. Y los organismos internacionales tienen que estar ahí para trazar las reglas del juego en marcos de cooperación, en marcos de comercio y en marcos de justamente cuando uno de los estados se aleja a una carta democrática, se aleja a unos principios de derechos humanos, que eso es lo que finalmente está pasando en Venezuela y eso es lo que yo espero que los organismos internacionales sean lo suficientemente fuertes para poder causar una presión. Doctor Gándara, el Ecuador debería, y el presidente Moreno, ahora que está en virtud, ha tenido mayor aceptación de la que tuvo cuando fue electo presidente, debería plantearnos que una consulta popular sobre las enmiendas que las pasó el expresidente Correa, y que ahí decidamos si hay o no reelección. El punto central es de ese, Sí, ¿no? que yo lo he estado sosteniendo tantas veces. Ya. Tiene que terminarse con esta maniobra de establecer Para ir a lo que dice la Esteban, ilimitada ilimitada y Claro, indefinida, inmediata. esas cuestiones. Si no la pueden hacer en el Tribunal Constitucional, por referéndum. ¿Sí? Ahí se le acaban al país y también al presidente Moreno. Se le acaban esta cosa de que le tiene encima al señor Correa y a estas chicas y partidarios de él, pues, ¿no es cierto? Porque el temor de los partidarios, porque quieren que les reelijan después de 4 que vuelvan. Y mucha gente no actúa por el temor de que vuelvan, ¿no es cierto? Claro, sí. Ese es el poder. Porque eso hay que terminar entonces. Ese es el punto gordiano. Antes de eso, ya están reeligiendo, queriendo elegir los miembros del comités electorales, de las cortes, con estos mismos
que los escogieron antes de este comité de participación ciudadana o con los mismos que están controlados en los consejos de las judicaturas. Y no han cumplido, pero se han puesto a todos. Tenían que haber por lo menos vigilado, aunque no fiscalizado. No pueden ser ellos los que nos elijan de nuevo, que nos van a imponer el mismo sistema que impuso Correa aquí, pues, ¿no es cierto? Por último, ¿qué salida le da usted? ¿Y habrá una salida para lo de Venezuela? Vea, lo que me interesa más de este rato es el nombre del Ecuador. Pero también Venezuela, sí. No, pues le estoy diciendo el nombre del Ecuador, que no vayan a imponer a un King Kong que está masacrando al pueblo de Venezuela, ¿no es cierto? Esteban, entonces, además de lo que dice, o sea, que el gobierno ecuatoriano actúe proactivamente para desarrollar una democracia también internacional posible, ¿sí? Yo creo que se pueden dar dos salidas. La primera, no el embargo como tal en el tema petrolero, probablemente sí en la venta de los derivados, que es lo que Venezuela necesita para poder procesar su crudo, que es mucho más pesado. Esa es una sanción que que se va directamente en contra de la empresa PDVSA, que está controlada en este momento por el régimen. Que es la que les da la plata este rato. Por el lado. Por el otro lado, tiene que ser una acción mancomunada a la comunidad internacional. Es un poco el mismo discurso de lo que mantenía Obama en su momento, que no podía haber una intervención norteamericana en el Medio Oriente que no sea entendida como eso, sino es la comunidad internacional. Que no les culpen solo a ellos, en definitiva. Por eso les fueron a meter los rusos. Tiene que ser Naciones Unidas, tiene que ser una comunidad internacional. Está claro que Naciones Unidas también está cortada de brazos porque tenemos una oposición férrea. ¿Mercosur dirías tú que no tampoco? Yo creo que no, Mercosur ya dio. Sí, pues ya actuó. La UNASUR, muy difícil. UNASUR lamentablemente no ha pasado en mi criterio esta primera institucionalidad. Entonces, tenemos un marco constitutivo, tenemos una linda sede, pero todavía no hemos logrado consolidar cuáles van a ser los efectos prácticos que tenga la UNASUR en su momento. Y creo finalmente que la UNASUR no está vista como un buen legítimo contradictor entre las partes, porque la oposición claramente ha dicho que no es una figura que pueda ser representable como un legítimo mediador. Creo que una mediación en este momento en Venezuela es sumamente complicada. Creo que la escalada lamentablemente va a subir. Si es que el gobierno no empieza a dar señales muy claras de poder bajar esta eruptiva, presos políticos, como decíamos, todo lo que tiene que ver con la subida de las tensiones que se están dando, es en este momento cuando más la comunidad internacional debe actuar, y creo que secundo y comparto las palabras de Mauricio en cuando la Cancillería ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano finalmente, que es el que crea la política exterior, tiene que dar un mensaje muy claro como tradicionalmente siempre lo ha sido. Creo yo que Cancillería siempre ha sido, si no uno de los organismos más representativos y más sólidos que ha tenido el Ecuador, y creo que también ha sido una de las instituciones que más ha sido... que ha trabajado por los derechos humanos. Sí, pero creo que es una de las instituciones que más ha sido perjudicada en esta última década. Espero que vuelva la sinceridad de la gente técnica, de las personas preparadas, y que no sean las cuotas políticas las que terminen sopasando. Por eso es que vemos, y yo también lo he escuchado varias veces en algunos foros, lo que está pasando en Estados Unidos, que todavía no terminamos de entender que luego de un mes de haber un silencio, no entendemos que eso es una negativa expresa a una figura determinada por el gobierno ecuatoriano. Es que hay que esperar los 60 días. No, 30 es lo 30. No existe nada escrito. Claro. Pero 30 es lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto varias veces, no nos los recordemos hoy día, con los mismos Estados Unidos, pero pasados los 30 días hay que pensar en otro, ¿no es cierto? Pero no pueden, pues, cuando uno envía un diplomático, es para que haga algo en favor de la relación de los dos países y en favor de uno, no mandarle, no digo de la misma ideología, sino alguien que pueda abrir puertas, que sea recibido. Pero si le mandan a uno de la jorga de Chávez, porque este es de la jorga de Chávez, el que ha desinstitucionalizado a la función judicial, que es mera, si van a proponer ese nombre, ¿qué esperan? Pues, y aun cuando le den el beneplácito, ¿qué papel hacia allá? Pues, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que no hay esto de que son 60 días y 30, ¿no? No es una norma expresa, es un derecho constitucionario. Se entiende que el Estado receptor tiene que, por cortesía, decir, lo acepto. Y por cortesía no se da un principio de no quiero que sea así. Lo que hago es guardar silencio. 30 días es lo... 30 días.
Yo les quiero agradecer a ustedes. Gracias a usted, Francisco, por habernos acompañado, darnos luces en esto, y de paso también hemos topado algo de lo que nos está pasando. Esta democracia en América Latina sigue en construcción, y esperemos que en algunos casos podamos reconstruirla. Está empezando a reconstruirse. ¿No? Reinventarla también. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Han estado con nosotros el doctor Esteban Santos y el doctor Mauricio Gándara. El tema Venezuela y las repercusiones en el Ecuador. Hasta la próxima semana.